Soy el capacitador para el día de hoy en lo que es la capacitación para lo que es el tema del manejo de estrés en situación de peligro ante una agresión con arma de fuego y del abordaje de las conductas agresivas a través del análisis del entorno. Entonces tengan todos muy buenas tardes y vamos a iniciar con los objetivos de esta capacitación que tiene que ver con lo respectivo al fortalecimiento de las competencias del personal sobre el manejo de crisis y el control emocional ante las situaciones con armas de fuego. Y el segundo objetivo, pues, tiene la finalidad de orientarlos a ustedes, profesionales de la seguridad privada, en torno a las actuaciones frente a los diferentes incidentes o hechos de violencia social que se le lleguen a presentar en el entorno donde usted presta el servicio en cumplimiento de sus actividades. Entonces, teniendo en cuenta como referente estos objetivos, pues vale la pena precisar, ¿cierto? Que como profesionales de la seguridad tenemos que reconocer los diferentes aspectos y las fases en que se nos puede desarrollar una crisis y en qué contextos, pues en lo que tiene que ver con situaciones armadas. Otro de los objetivos específicos va con la aplicación de protocolos y amenazas con armas de fuego. Dentro de los objetivos específicos también está que una vez materializada una situación de peligro o riesgo, pues tenemos que activar los protocolos ante esas amenazas con armas de fuego. Entonces, asimismo, identificar las reacciones emocionales y aplicar técnicas de autorregulación. Y por último, objetivo específico, pues tenemos que empezar a desarrollar esas habilidades de comunicación y tomas de decisiones bajo presión. Ese es el enfoque y la finalidad de esta capacitación. Entonces, entrando ya en materia, en lo que tiene que ver con el manejo de estrés en situaciones de peligro, tenemos que tener presente que nuestras emociones están conectados en la parte neuronal, en la parte de nuestro cerebro. Y como ustedes lo observan en la diapositiva, tenemos tres tipos de cerebro que pues trabajan articuladamente con el fin de darnos en los diferentes tipos de reacciones o diferentes tipos de situaciones que debemos tener en cuenta de acuerdo a la finalidad de cada uno. Por eso cuando observamos la imagen, la mayor parte, o sea, el 85%, está en ese cerebro creativo o corteza, esa corteza cerebral que hace que nosotros evolucionemos como seres humanos, que pensemos, que razonemos, que tengamos esa capacidad cognitiva, ¿cierto? Y viene ya el límbico o reactivo. Ese es el que activa los mecanismos de protección del ego, ¿cierto? Por eso lo conocemos como el cerebro también emocional. Y el rectílico o el instintivo, pues ese es muy semejante y está pues en toda esa médula del tallo, pues cuando hablamos de instintivo, pues ahí hacemos una símil o una comparación con lo que tienen los animales. O sea, creo que los animales no razonan, sino actúan por instinto, ese instinto de supervivencia. Pues nosotros como seres humanos también tenemos en esa parte del cerebro reptílico ese instinto. Por eso, dentro de las situaciones que se nos llegan a presentar a nosotros en nuestras actividades diarias, a veces reaccionamos en primera parte por ese instinto de supervivencia. Pero no tenemos que olvidar que solamente esa ocupación del cerebro instintivo es el 5%. Por eso es fundamental que a partir de que esa reacción a la supervivencia, pues tampoco vayamos a actuar de manera irracional, ¿no? Sino una vez el cerebro se activa ante una posible afectación, pues el instinto de supervivencia, pero ahí viene la parte de la toma de decisiones. Ese 85%
del cerebro neocortés es el que nos permite, de una vez ya reaccionado con ese instinto de supervivencia, pues empezar a resolver la situación. La habilidad que vamos a tener nosotros para sortear ese evento que se nos presentó. Por eso tenemos que empezar a hacer ejercicios prácticos y toda esa situación. ¿Por qué? Porque a veces en medio del estrés, y por eso es el énfasis de la capacitación, empezamos a tener mucho estrés, mucha carga mental, que cuando se nos presenta una situación, por eso es que nos tardamos tantos en asimilar o responder a esos impulsos o a esas emociones que nos genera pues una acción, sea terrorista, sea una acción delincuencial o sea una acción de violencia social. Lo más importante es activar ese 85% en nuestras actividades del servicio. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar de las emociones, tanto esos recuerdos sean positivos o negativos, pues vamos a tener un contraste y es lo que nos lleva o nos conlleva a que nosotros tengamos unos niveles de estrés. Y es lo que aparece en la diapositiva que ustedes están observando. Esa interconexión de esos tres cerebros es lo que nosotros, dentro de nuestros impulsos humanos, atendemos a lo que es lo físico, lo emocional y lo lógico o la razón. Eso es lo que nos diferencia de los animales, que nosotros tenemos un razonamiento lógico. Y cuando estamos en altos niveles de estrés o ansiedad o depresión, pues eso no funciona bien. Y es por eso que hay muchas personas ante determinadas situaciones de peligro, pues no reaccionan de manera adecuada. ¿Por qué? Porque hay ese bloqueo mental por esa acumulación de carga mental o estrés. Y en otras circunstancias, pues no tenemos control emocional y podemos reaccionar de una manera que no va a ser la adecuada y vamos a tener inconvenientes. Por eso es fundamental que ustedes estén dentro del contexto de tiempo, modo y lugar en cada uno de los departamentos y ciudades donde ustedes están prestando el servicio. Hay unas situaciones especiales, ¿cierto? En cuanto a orden público, en cuanto a la idiosincrasia, las costumbres, a la manera de comportarse la persona, ¿cierto? Entonces, esas diferencias culturales también juegan un papel fundamental en esa prestación del servicio. Por eso, ustedes tienen que, dentro de esas regiones donde están, empezar a manejar las emociones, gestionar las emociones y evitar los excesos del estrés. Vemos que hay estrés positivo y estrés ya negativo cuando usted ya sobrepasa esos niveles. El estrés es necesario, porque si no tuviéramos estrés, pues no estaríamos trabajando, no estaríamos haciendo X o Y actividad. Entonces, a raíz de ese estrés positivo de que tenemos que tener una estabilidad económica, tenemos unas responsabilidades, pues tenemos que trabajar, tenemos que tener autocuidado porque hay unos índices de inseguridad. Entonces, ese es el estrés que debemos manejar, ¿cierto? Para estar atentos a las acciones correspondientes. Pero ya cuando empezamos a tener exceso de estrés y a empezar a mezclar lo que es lo laboral con lo personal, y cuando empezamos a hacer una mezcla de una serie de emociones, pues ese estrés se vuelve negativo. ¿Y negativo en qué sentido? Porque vamos a perder concentración en nuestra actividad en el servicio, y aparte de eso, pues el estrés negativo pues ocasiona una serie de tensiones emocionales, nerviosas y físicas que nos desencadenan ¿en qué? En afectaciones a la salud, como lo observan en la diapositiva. Ataques de ansiedad, dolores de cabeza, algunos se vuelven hipertensos, otros taquicardia, otros se vuelven irritables, que no le puede decir nada a una persona porque ya están contestando con dos piedras en la mano, otros caen en estados de depresión, ¿cierto? Y recordemos que los estados de depresión, pues es una respuesta emocional a la nostalgia, a la tristeza, ¿cierto? Y eso puede conllevar de pronto, pues, al insomnio, ¿cierto? Y cuando tenemos insomnio y depresión, pues no descansa el organismo y pueden
recurrir a esos arranques de ira, ¿cierto? De esquizofrenia, bueno, y por eso hay muchos problemas, ¿cierto? Por eso hay que mermarle al estrés. Y sobre todo nosotros que estamos en el campo de la seguridad privada, pues estamos muy propensos a eso. Por eso la importancia de que cada uno de ustedes pues tenga un autocontrol, tenga una autorregulación. ¿Por qué? Porque si no, vamos a terminar en alguna de estas patologías y eso va a ser perjudicial tanto en lo personal como en lo laboral y en lo familiar, ¿cierto? Cuando uno tiene niveles de estrés elevado, pues conlleva muchas situaciones o afectaciones. Y ahí viene lo importante. Cuando llega una crisis, ¿cierto? Y recordemos que una crisis es cualquier situación que desafía el normal desarrollo de una actividad. Y en el campo de la seguridad privada, pues, y en lo que tiene que ver con los esquemas de protección o escoltas, pues no estamos exentos, siempre está el peligro ahí latente, el riesgo latente que se nos materializa alguna situación con nuestro protegido, con la prestación del servicio de seguridad física. Por eso es importante, pues, estar preparados para reaccionar de manera oportuna y con una lucidez mental, evitando, pues, tener consecuencias negativas dentro del despliegue del protocolo, procedimiento que se haya que activar de acuerdo al caso que se presente. Y por eso es importante, a veces las crisis se generan, ¿por qué? Por incertidumbre, por el desconocimiento o porque hacemos caso omiso a las indicaciones o a las recomendaciones que nos imparten los supervisores, ¿cierto? Entonces, aunado a qué, pues a que algunos viven estresados por X o Y situación y toda esa serie de hechos o de aspectos que usted se maquina en su mente, pues genera el estrés y es lo que le impide de pronto en llegada a situación tener una respuesta rápida a través de una toma de decisiones para mitigar el impacto de una crisis. Entonces, esa es la importancia que tengamos esa autorregulación, que dominemos nuestras emociones, que le demos un manejo adecuado. ¿Para qué? Para evitar que de pronto salgamos afectados a nuestra integridad. Por eso, desde el área de seguridad y salud en el trabajo y el proceso que lidera pues todo el componente de la gestión del talento humano, y en este caso el despliegue del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se hacen esta serie de capacitaciones con el fin de ¿qué? De evitar que factores humanos pues generen las crisis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces los malos procedimientos debido a la falta de conciencia. Aquí no vamos a hablar de falta de capacitación porque ustedes tienen la ventaja de ser una empresa que día tras día, pues el fortalecimiento de la capacitación es muy intenso, es intensivo. Pero a veces, por la falta de conciencia, de cultura, de la seguridad de ustedes mismos, pues se nos presentan uno que otro incidente. ¿Por qué? Porque no activamos o no ejecutamos bien los protocolos y procedimientos de vigilancia en determinadas situaciones y por eso el énfasis de la capacitación, de que ustedes tengan conciencia que el factor primordial y lo que genera seguridad es un buen talento humano capacitado y con cultura de la seguridad. Más que todo, la cultura de la seguridad es la que debemos nosotros irradiar y emanar dentro de la actividad del servicio y también pues aplicarla día tras día. Otros factores generadores de crisis son los aspectos tecnológicos. Entonces, por eso es de importancia que ustedes estén revisando cada uno de los medios, los equipos que ustedes tienen asignados para ir informando las reparaciones o las mejoras que se le puedan realizar. Y en tercer lugar tenemos los factores ambientales, lo que tiene que ver con los fenómenos naturales. Eso sí, pues no lo podemos evitar porque ¿quién evita una inundación? ¿Quién evita un sismo? ¿Quién evita un incendio? Pero sí podemos prevenir el impacto a través de qué? Pues de la preparación que
cada uno de ustedes tiene de lo que es el manejo de planes de emergencia, planes de evacuación, en fin. Entonces, en este orden de ideas, aquí vamos a tocar el tema de una metodología también importante, lo que tiene que ver con el método OODA, o método de Luke. Es una metodología militar, de estrategia militar, pero ha sido tan exitosa que muchas organizaciones y empresas la vienen aplicando. ¿Por qué? Porque esa metodología consiste en el observar. Y tengamos pendientes o presentes que la observación es una de las competencias que prima y esas habilidades que debe tener todo hombre de seguridad o todo hombre que preste el servicio de escolta o el servicio de protección a personas. La observación es esencial. ¿Por qué? Porque a través de ella podemos analizar una serie de comportamientos o de situaciones que confluyen dentro del entorno donde trabajamos. Entonces, si observamos, podemos analizar qué situación o qué se está presentando de manera sospechosa en X o Y entorno, o qué persona me genera una desconfianza por X o Y movimientos sospechosos, o porque de pronto ha pasado varias veces y yo estoy brindándole protección al protegido, ahí valga la redundancia, en un sector y yo observo que ya ha pasado una motocicleta una, dos veces, y entonces ahí me pongo alerta. Ahí estoy en orientación y pongo esa actitud pues preventiva y ahí ya me voy orientando yo para ir decidiendo pues cómo voy a actuar ante esa posible amenaza. Por eso es muy importante tener la observación, la orientación, la buena toma de decisiones, ¿cierto? Y cómo actúa usted a través de esa decisión que tomó. Entonces, esos 4 elementos es fundamental tenerlos presentes. Asimismo, dentro de esa metodología que ustedes aplican dentro de cada uno de los protocolos y procedimientos, hay una que se denomina las 5 R's, ¿cierto? Y eso tiene que ver con las estrategias que cada uno de ustedes debe implementar. Recuerden que ustedes son profesionales de la seguridad. Y entonces, no es solo irse a parar a prestar un servicio o estar detrás de una persona, sino que ustedes deben, a través de ese análisis del entorno, a través de todo lo que está sucediendo en el contexto nacional, regional y local, pues tomar acciones estratégicas. ¿Para qué? Para ir minimizando el impacto de cualquier situación que se le llegue a presentar, para tener una respuesta oportuna, ¿cierto? ¿En aras de qué? De neutralizar cualquier acción que vaya en contra de su integridad, de las instalaciones o de sus protegidos o de sus esquemas de protección a los cuales hacen parte cada uno de ustedes en materia de los escoltas. Ya cuando de pronto se presenta el hecho, pues ustedes tienen que aplicar estas 5 R's. ¿Y cómo las aplicamos? Como les decía, cuando tenemos una visión clara, cuando no tenemos una presión emocional o una carga mental que nos distraiga constantemente de nuestras funciones. Recordemos que eso es el estrés. Cuando uno tiene estrés negativo o exceso de estrés, eso genera distracciones. ¿Por qué? Porque podemos estar cuidando una instalación, protegiendo una instalación, estando detrás de una persona, un VIP, pero si no estamos conectados mentalmente en el contexto de tiempo, modo y lugar, si no estamos idos a través de nuestros pensamientos, es donde se nos pueden presentar esos bloqueos mentales cuando se nos presenten las amenazas. Por eso, otro de los factores, las 3 fases que maneja estas 5 R's, pues es que ustedes tengan presente el diagnóstico de la situación, ¿cierto? Tener en cuenta esos factores que pueden provocar la crisis, ¿cierto? O si se materializó, ¿qué provocaron esa crisis? ¿Qué me provocó esa crisis? ¿Por qué me afectó directamente a mí la crisis? ¿Cierto? Y buscar
estrategias, soluciones inmediatas, ¿cierto? Porque si estamos en el hecho, pues hay que reaccionar de manera inmediata. ¿Con el fin de qué? Pues de neutralizar y minimizar el impacto de afectación. Por eso es que es necesario pues activar todos los protocolos, lo que tiene que ver con los procedimientos, ¿cierto? ¿Para qué? Para iniciar esa etapa de neutralización y respuesta. Entonces recordemos que si toda situación o todo evento que se nos materializa nos deja una enseñanza, un aprendizaje, ¿cierto? Entonces, si hicimos una buena respuesta, pues recuperamos el impasse que se presentó, y si la respuesta fue positiva, no se nos presentó ninguna novedad, pues ahí vamos aprendiendo. Entonces, sí, se hicieron buenas prácticas, se aplicaron todos los conocimientos, todas las habilidades que tienen ustedes como profesionales de la seguridad, ¿cierto? Entonces fueron oportunos en ese momento. ¿Para qué? Para prevenir. Pero por el contrario, debido a situaciones generadores de estrés y toda esa situación que tenían ustedes, pues la reacción no fue acertada y los resultados fueron negativos, pues también tenemos que hacer un análisis para tener un aprendizaje de esa situación y empezar con el ciclo PHBA, ¿no? Que se practica mucho en lo que es los sistemas de gestión para las respectivas acciones de mejora. En este contexto, pues ya saliendo de lo que tiene que ver con esas situaciones, esas amenazas directas, pues vamos a abordar ahora esa violencia social y cómo puede ser contrarrestada a través de que ustedes tengan ese análisis del entorno. Entonces, como les decía, ya ustedes están ubicados en un espacio territorial, entonces ya cada uno debe saber cómo es la situación de orden público, cuál es la idiosincrasia de la gente, si la gente pues respeta, si la gente tiene una cultura o le falta cultura ciudadana o no respeta las leyes. Todas esas circunstancias, todos esos factores sociales, culturales deben ser analizados. ¿Por qué? Porque eso también nos puede ser a nosotros podemos aprovechar esa situación. ¿Para qué? Para empezar a tomar decisiones. Entonces, y actuar de una manera que nos permita garantizar la seguridad. Por eso, ahí como ustedes ven en la diapositiva, hay una frase pues de un empresario español de la seguridad privada, el cual dice que él siempre a su personal le recalca estas dos situaciones: la observación y el conocimiento del entorno. Porque esa es la clave. ¿Para qué? Para garantizar una buena seguridad. Entonces, eso es lo que tienen que tener ustedes presente. Y aparte de eso, pues, la gestión de las emociones. Evitar todos esos excesos de estrés, todas esas situaciones que los puedan distraer a ustedes de el servicio, lo que lo puedan allá distraer, aislar de ese momento. Recordemos que el delincuente está esperando la oportunidad que le demos nosotros, como decimos, el papayazo. Entonces, es por eso que debemos estar atentos. Dentro del contexto de las conductas agresivas a las que estamos expuestos como personal de seguridad privada, entonces esas conductas agresivas pues nos pueden causar un daño físico, daño psicológico, ¿cierto? O hasta afectaciones, ¿cierto? Afectaciones, ¿por qué? Porque recordemos, por eso es importante que gestionemos las emociones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros herimos con la lengua, recuerden que la lengua es un arma mortal, ¿no? Y eso entra en todo el contexto. Cuando usted dice una cosa y causó una afectación, un daño emocional por expresar una emoción en un momento de ira o de pronto en un momento de rabia, usted dice cosas y puede causar afectaciones a las demás personas. Por eso ahí radica el autocontrol, porque si no estamos controlando esos impulsos, ese carácter puede ser perjudicial, y marcar nuestro destino. Entonces,
Eso es importante que tengamos presente. Ya después de que usted causa a través de la agresividad verbal, como está en la figura, ya eso ya usted así pida disculpas, pida excusas, ya el daño que tenía que causar ya está generado. Por eso dentro de esos tipos de agresividad, pues lo que hablamos de la verbal, la física, la reactiva y la proactiva, pues tenemos que darle un manejo. Y a la pasiva también. Y resulta que en la seguridad privada hay mucha agresividad pasiva. No responden nada, no dicen nada, le están llamando la atención o están retroalimentándose o retroalimentando el supervisor de una falencia o X o Y situación y se quedan callados, no responden. Esa pasividad también es algo que pues es como chocante, ¿no? Por eso de todas maneras lo más importante es que tengamos una comunicación asertiva que nos permita pues establecer límites. Asimismo llega lo que tiene que ver con los factores de atención para minimizar el impacto de las agresiones violentas o la violencia social en contra de nosotros o de nosotros hacia los usuarios o clientes del servicio. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Pues manejar los niveles de estrés. A veces de pronto somos impulsivos por, como les decía, el exceso de estrés, porque no sabemos manejar los problemas personales, estamos problemas laborales, problemas familiares, y eso se nos vuelve un sancocho en nuestra mente y no nos permite tener esa lucidez mental. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Recordemos que todo eso nos puede generar una serie de situaciones que pueden afectar. Otras situaciones, los trastornos mentales o de comportamiento que lleva esas conductas agresivas, la influencia del entorno. Ustedes están en unas regiones, perdón, ustedes están en unas regiones donde la gente es muy conflictiva. Tuve la oportunidad de trabajar en Arauca 3 años, en Aguachica también estuve trabajando, en Ocaña, y entonces ya la cultura de ellos, lo que tiene que ver con esos departamentos del Cesar, Arauca y esa parte del norte de Santander, de donde están ustedes escuchándome en esta capacitación, esas culturas son complicadas. Por eso, en esas influencias del entorno, hay personas que son, como lo llamamos acá en la ciudad, son muy lanzadas, son muy, mejor dicho, no tienen ese control emocional en determinadas circunstancias. Entonces, por eso también eso es un factor de atención que ustedes deben tener ahí presentes. Otros factores que generan de pronto esa agresividad son aquellas personas que tienen diferentes tipos de consumo, ¿no? Consumos excesivos de alcohol, consumos excesivos de sustancias psicoactivas que hacen también que vuelva agresivas a las personas. Y por último, pues tenemos ahí en los factores de atención la percepción de amenaza. Y entonces, en esos territorios, la percepción de amenaza también nosotros debemos de manejarla. Si bien es cierto, pues tenemos conocimiento que los departamentos en materia de orden público es álgido, es alterado, pero no podemos generalizar, ¿cierto? A veces entonces cualquier persona nos parece sospechoso, que cualquier persona tan, entonces por eso tenemos que evitar esa percepción inequívoca de las amenazas, ¿cierto? Porque ahí, como les decía, hay factores de inseguridad, hay personas que pues tienen mal comportamiento, pero no todas. Dentro de esos entornos también hay gente pues que tiene mucha afinidad y sobre todo con la seguridad privada, con todos los esquemas de seguridad, inclusive en un llegado caso pues se vuelven una fuente de información fundamental. Por eso hay que evitar como estigmatizar o generalizar y pensar que todas las personas son malas o que todas las personas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que diferenciar de esa percepción de amenaza. ¿Y cómo vamos trabajando eso? ¿Y cómo vamos haciendo el abordaje? ¿Y cómo vamos haciendo, pues, toda la situación en materia de contrarrestar cualquier
actividad de violencia social o agresiones contra nosotros a través de la implementación de habilidades sociales y comunicativas. Esas habilidades sociales y comunicativas es lo que denominamos la comunicación asertiva, que está dentro de esas habilidades blandas, es un componente de esas habilidades blandas que existen en las organizaciones. Hay que fortalecer esa habilidad blanda que es la comunicación. A veces los niveles de comunicación, tanto gerencial como lo que tiene que ver en los procesos misionales y la parte operativa, pues siempre hay unas barreras que debemos como que romper. Entonces, por eso es fundamental que en la seguridad privada la comunicación sea efectiva, sea una comunicación que genere un impacto positivo dentro de todo el entorno y que a través de ese liderazgo que ejercen cada una de las centrales de comunicación, pues se vea esa dinamización de todo lo que tiene que ver con el servicio de seguridad. Entonces, a nivel organización y a nivel para la prestación del servicio con el cliente, pues tenemos que manejar unos tonos de voz adecuados, ¿cierto? Tenemos que tener una escucha activa. Muchos no sabemos escuchar. Nosotros somos dados a que nos escuchen, pero no sabemos escuchar. Esa es la situación. Entonces, hay que saber escuchar también, saber interpretar, saber comprender a la persona que nos está hablando. Entonces, de esa manera, cuando tenemos un buen diálogo, cuando hay un conflicto o cuando hay una necesidad de resolver una situación, lo más importante es acudir a esa comunicación asertiva con el fin de evitar confrontaciones y provocaciones. ¿Por qué? Porque ese es el pan de cada día de nosotros. Lidiar con usuarios, con clientes que están más cargados emocionalmente que nosotros, ¿cierto? Que tienen más problemas que nosotros y que tienen más necesidades, ¿cierto? Porque si vamos a colocar un ejemplo, las entidades prestadoras de servicios de salud, donde también pueden estar la mayoría trabajando, las entidades del Estado, entonces hay una caracterización de personas, de usuarios que van allá, que requieren de la ayuda de esos servidores públicos o de una atención digna en salud, pues eso genera también estrés. Y entonces nosotros somos los primeros en estar en esa línea de atención. Y si entramos en confrontaciones o accedemos a esas provocaciones de esa gente o esos usuarios inusuales, pues vamos a tener una situación, vamos a perder el control, nos van a desestabilizar emocionalmente y es ahí donde vienen los problemas. Entonces, cuando nos dejamos provocar y cuando perdemos esa estabilidad emocional, pues cometemos errores en los procedimientos. Y le recordaba a los compañeros de la ciudad de Cúcuta ayer en la capacitación lo que nos sucedió hace 3 años acá en el Ecopar. Un compañero en un procedimiento sencillo, y recordemos que dentro de los principios de la seguridad hay uno que es la simplicidad. La seguridad es muy simple, es muy sencilla. ¿Qué es lo que hay que hacer en la seguridad? Cumplir con lo que nos toca hacer, ejecutar bien los protocolos y procedimientos. Por eso el principio de simplicidad en la seguridad privada se sintetiza, es hacer las cosas bien, hacer lo que nos toca hacer, pero hacerlo bien. Entonces, le recordaba que en el 2022, en esa celebración de la Virgen del Carmen y allá con los mineros, pues un compañero no tuvo esa estabilidad emocional en controlar una situación y ese procedimiento se le salió de las manos, se salió del control y tuvo unas consecuencias. Hubo un incidente allá, un evento que generó unas complicaciones, pues, tanto penales como también legales ahí al compañero. Entonces, por eso es necesario que entremos en razón. Por eso les mostraba
que el 85% de nuestro cerebro es para analizar, tiene la parte cognitiva, lo que nos da el comportamiento, o sea, tiene mayor representación, por eso tenemos que actuar con mucha inteligencia, con mucha tranquilidad en esos procedimientos, en esa autorregulación de nuestras emociones. Y viene la última característica, y no es porque sea la última, no es que sea importante, yo creo que, y pienso para mí, que la empatía es lo más importante, ¿cierto? La empatía. ¿Y qué es la empatía? Pues colocarnos en los zapatos del otro. Pero esto no va en una vía, esto va en dos vías o en las vías que sea necesaria. Porque a veces pensamos es que no, es que yo, tienen que empatizar conmigo, pero yo no tengo empatía con nadie. No, la empatía va en todas las direcciones. Y es más, ya la empatía tiene que ser, y yo lo llamo una empatía a 360 grados, ¿cierto? Como le decía, no hay direcciones acá ni que es que la alta gerencia, no, la empatía tiene que aplicar en todo el entorno organizacional, por eso se llama una empatía 360 grados, no hay ni jerarquía ni nada de esa situación, tenemos que darla y aplicarla en todo momento y con todas las personas. Entonces, por eso cuando hablamos de empatía, que es como ponernos en los zapatos de otros, es entender a la persona, pues nosotros tenemos que entender, ¿cierto? También tenemos que tener empatía con lo que sucede en el entorno, prestarle atención. Ah, no, es que aquí se presentó una situación de orden público, no, pero es que se presentó fue allá. Vámonos en el caso allá en Ocaña, que tienen ahí cerquita Río Oro, ¿no? Ya Río Oro pertenece a otro departamento a nivel policial diferente, pero está más cerquita que Ocaña, que lo que es allá el departamento de policía de Cesar, que queda en su sede en Valledupar, ¿sí ve? Entonces, a veces no, es que eso sucedió en Río Oro, pero ¿cuánto queda Río Oro Ocaña? Ni 3 minutos, ¿cierto? Lo que pasó allá, una afectación a la policía, y eso de generar alertas también, entonces hay que estar atentos en todas esas situaciones. No, eso pasa allá, eso aquí no pasa nada, entonces, y lo mismo pasa en todos los departamentos, no es que eso es en Arauca o que es que eso es en Saravena, que mejor dicho, que allá es complicado. Yo cuando trabajé en Saravena ya le decían Sarabomba. Mejor dicho, eso tenía muchos nombres, tenía Saravena estigmatizado por muchos nombres. Entonces, en materia de orden público, en una época la llamaban Sarajevo, bueno, en fin. Por eso tenemos que estar atentos a esa situación y ya